Esa había sido mi primera experiencia scout lejos de mi casa. Por lo tanto, aquella también era mi primera última noche de campamento. Aquel gran fogón que presencié era también el primero de mi vida, pues yo todavía era chico. Muchas veces, después, pensé que me había quedado tan vivo su recuerdo por ser, justamente, el primero. Pero siempre, aún hoy, aunque no quiera, llego a la misma conclusión. Jamás podré olvidarlo porque finalmente todo lo que contó Tobías tiene que haber sido verdad. Aquella leyenda quedó tan grabada en mi memoria y me impresionó de tal manera que no puedo menos que pensar que fue cierta. Atando cabos, todos coinciden, pero es verdad también que ese fue el último campamento de nuestro jefe, y eso tenía mucho que ver. Tobías cumplía ya 45 años de maestro scout, y habías dicho que se retiraría, y efectivamente cumplió, a pesar de que todos después lo extrañamos y le pedimos que volviese. Pero aquella noche, cuando el viejo Tobías inició el fogón, la inmensa pagoda se encendió de una manera que logró asustarme. Era una torre de maderas y troncos que medía casi 4 metros, enclavada en medio del amplio círculo que formábamos toda aquella gran banda scout. Un rugir furioso salía de las entrañas de aquella pirámide de fuego, y las llamas formaban figuras caprichosas y bellas en el aire de la noche. Fue un espectáculo impresionante aquella fogata del final del campamento, pero creo que, con todo, no fue aquel fuego increíble lo que tanto me impactó. Fue la historia que Tobías nos contó a todos. Estoy seguro de que fue la historia. Sí había una cosa para que el viejo Tobías era bueno. Era sin dudas para narrar cuentos. Yo ya había escuchado algunos, todos muy buenos, y aquella vez no fue la excepción. Me habían dicho que siempre en las noches de fogón como esa, antes de comenzar sus relatos, creaba un clima que silenciaba a todos, incluso a los búhos y lechuzas que espiaban colgados en algún árbol cercano, con sus grandes ojos reflejando una luz misteriosa, quizás la misma luz del fuego que nos alumbraba a nosotros en esos momentos. Pero esa noche, en aquel fogón, todo estaba más que en silencio. Flotaba en el aire un influjo particular, casi misterioso. Cuando el jefe comenzó a hablar, sus ademanes y sus gestos eran iluminados por la luz intensa e irregular de la colosal fogata, dándole una apariencia casi fantasmal. Parecía un indio solitario en una ceremonia mágica, o un alquimista medieval invocando a los espíritus del fuego. A veces callaba, y sus pausas interminables cobraban vida haciéndonos abrir la boca, estupefactos, esperando que continuase. Solo en esos momentos se escuchaba el fragor de la leña. Ciertamente, el crepitar de la madera y el rugido de las llamas ahogaba todos los demás sonidos. Pero por alguna oculta razón, el viejo Tobías nos sustraía de todo el entorno. Solo era él y la luz rojiza y relámpagamente del fuego, que lo asistía en sus relatos como un ángel ardiente. Y en aquella, mi primera última noche de campamento, el fuego lo ayudó de la mejor manera. Fue su mejor cómplice. En el momento en el que el jefe Tobías nos comenzó a contar su fantástica historia, la que tenía pensada narrarnos, todos sabíamos con seguridad que era una de las tantas que él guardaba en su memoria, producto de su fértil imaginación. Nos habló del bosque, de un lugar que pocos conocían hasta ese momento, solo él y algunos pobladores, y a partir de ese momento, nosotros. Dijo que era un bosque en el que sucedían cosas muy extrañas y al que alguna gente temía. A diferencia de cuando empezó a narrar, después el viejo señalaba fuera del círculo que formábamos, hacia nuestras espaldas, cuando se refería al bosque. En realidad, se estaba refiriendo a ese bosque, aunque hablara de él como un lugar lejano. Allende la fogata, todo era oscuridad y murmullos nocturnos.
Nadie osaba mirar hacia atrás cuando el viejo Tobías parecía dialogar con un duende o espectro en la negrura de la foresta. Dijo que todos los árboles de aquel lugar habían recibido un conjuro. Hacía de ellos más de 300 años, cuando los españoles derrotaron en esas tierras a los últimos guerreros indios. Nos contó que el gran brujo de aquellas tribus, cuando supo que estaban vencidos, realizó un gran ritual mágico e invocó a los entes del bosque para que desde ese momento todos los que cruzaran por él recibieran un trato según lo merecían. Tobías nos dijo, además, que el brujo se cortó la lengua con un cuchillo de piedra y escupió con su sangre a todos los árboles, otorgándoles su poder mágico. A partir de aquel día, extrañas cosas sucedieron y perduraron a través de las 3 centurias, hasta el presente. Por eso, tened cuidado, amiguitos míos, dijo Tobías, casi paternal, casi siniestro. El viejo jefe advirtió nuestras caras de desorbitado asombro ante la increíble historia que contaba. Cuando tan pendientes estábamos de su relato, hizo un silencio. Tomó un leño encendido de la fogata y sonriente nos miró a todos a los ojos. Pero eso no es todo. Cuando continuó con su historia, ya no estábamos tan seguros de que fuera una simple leyenda. Ahora el bosque se nos antojaba poblado de ánimas, de indios feroces, muertos hacía siglos, montados en sus caballos, cabalgando en las cercanías. Tobías nos contó que, cuando finalmente el brujo murió de pie del árbol mayor, un viento huracanado, colmado de lamentos, empezó a mover el follaje y las copas de todo el bosque. Muchos árboles cayeron y otros se partieron como si fuera un hacha colosal, que se hubiese hundido en sus troncos erguidos. Según el maestro Tobías, cuando 2 siglos más tarde de aquel acontecimiento se estableció allí un poblado, fenómenos inexplicables tuvieron lugar y atemorizaron a sus habitantes. Al parecer, todo lo que era hecho con leña de aquel bosque acometía a favor o en contra de su dueño, según éste lo merecía. Uno de los niños del poblado, según Tobías, tallaba madera, y al parecer lo hacía con gran esmero y dedicación. Tan bueno fue su arte, que cuando se hizo hombre, un día le encargaron las imágenes religiosas de una iglesia que se encontraban construyendo. Tanto amor puso en aquel trabajo, que cuando lo concluyó, observó una noche, a la luz de las velas, todas sus esculturas de madera, satisfecho y orgulloso. Pero había algo en aquellas estatuillas que le inquietaba. Todos los íconos tenían un brillo especial, verdaderamente humano en sus ojos. Los rasgos, aunque estaban tan bien tallados, esa noche le parecieron perfectos. Casi no podía distinguir marca alguna del formol o del filo de los instrumentos. Parecían tener vida. Dice la historia que nos contó Tobías que, cuando los religiosos vieron las imágenes, quedaron sumamente sorprendidos y satisfechos, pidiéndoles que hiciera otras, y vinieron de otros lados a encomendarle distintas obras y esculturas. Fue entonces cuando el artesano comenzó a ganar buen dinero y renombre por su trabajo, pero eso lo envaneció. Contó el viejo Tobías que ya no ponía amor en lo que hacía, y que los rostros y los ojos ya no se asemejaban a los de antes. Mucho más que eso, las maderas elegidas para sus obras se resquebrajaban al primer contacto con el formol, y muchas veces, cuando podía terminar alguna imagen, descubría que la madera estaba por dentro apolillada y que habían trabajado en vano. Fue el sortilegio. Y agregó: Cuando el artesano murió, maldiciendo y renegando de su arte, su tumba fue cubierta por las raíces de todos los árboles que la rodeaban. Cuentan que nunca más se pudo recuperar aquel sepulcro, dijo Tobías. Todos los quietos lo escuchábamos a nuestro jefe, absortos y tensos, tal vez con un poco de miedo, esperando algo más de aquella historia. También hubo aquí un hombre enamorado, pero tan enamorado que gritaba al viento su amor. Corrían las tardes de verano por el bosque, pidiendo a los cielos por su amada, pero él llamaba a otro. Nos contó
que aquel hombre hacía todo lo que estaba a su alcance para conquistar a la bella joven, pero nada aceptaba ella de él. Solo si me traes la orquídea más hermosa que hayas visto, jamás serás mi esposo, le dijo la muchacha un día. Ante aquella esperanza de amor, el hombre se lanzó frenético a buscar, en aquel bosque, su orquídea salvadora. Estaba seguro de encontrarla, pero pasaron los días y las semanas, aún los meses, y no dio con la flor que sellaría su felicidad. Hasta que, desconsolado al fin, se postró aquel hombre junto a un árbol y comenzó a llorar por su amor, sabiendo perdida toda esperanza de concretar su anhelo. Cuando por fin, resignado, alzó los brazos al cielo, hacia la altura de aquellos inmensos árboles, y vio con incredulidad lo que no esperaba. Había olvidado él, en su locura de amor, que las orquídeas crecen en los huecos de las ramas, y no en el suelo. Las altas copas estaban vestidas de colores violetas, turquesas y blancos. Miles de flores engalaban las frondosas copas y los troncos de aquel bosque, dejando caer su fragancia. Una fragancia que, en su demencia y ansiedad, el hombre no había advertido, pero aquel prodigio que contemplaba no podía ser obra de la naturaleza, y ciertamente no lo era. Fue el bosque con sus árboles mágicos, dijo el viejo mirando el fuego. Estos árboles. En el momento en que terminó de decir esto, cayó y caminó, con paso lento, junto al fuego, levantando con su brazo el leño encendido que sacara de la fogata. Por obra de casualidad o del influjo del bosque, el tizón que llevaba para iluminar nuestros rostros se encendió aún más, aumentando su luz, como si fuera la madera que se quemaba quisiera ayudar a nuestro jefe a escudriñar nuestra expresión. Nos miró a todos a los ojos, bañados en la luz vacilante de la tea, y nos dijo: Esta noche, la última que dormirán cobijados en este lugar, piensen Cuando nos mucho. retiramos a dormir finalmente, caímos en cuenta de que la fogata casi no se había consumido, y que ardía tan vigorosamente como cuando la encendieron. Todo ahora nos parecía muy extraño, pero nada producto del azar. Ya no teníamos seguridad de nada. Al día siguiente, cuando el alba marcó la hora de levantarse y preparar la partida, todos trabajamos en silencio, tal vez pensando cómo nos pidiera nuestro jefe. Pasaba que cada uno de nosotros había descubierto algo de aquel campamento que ahora se nos antojaba mágico y misterioso. Yo, por mi parte, pensé en la noche de tormenta cuando el viento casi arrastró nuestra carpa, cuando salí a la lluvia para ajustar los vientos para que mis compañeros no se mojasen. Encontré estacas de madera tiradas en el suelo. En ese momento no me pregunté de dónde habían salido. Solo las clavé, aseguré la tienda y volví a entrar, aterido de frío, salvo que al otro día no las pude encontrar. Los muchachos de la otra patrulla, tan desunidos y sin saber cooperar entre ellos, se quejaron durante todo el campamento de que no podían cocinar porque la leña no prendía y que los árboles, por encima de ellos, largaban una constante llovizna que solo caía sobre su lugar. ¿Acaso verdaderamente era el bosque? Por eso, tal vez, cuando el sacerdote fue a oficiar misa hasta aquel lugar, en el hermoso altar que especialmente habíamos construido para la ocasión, al día siguiente brotaron retoños y flores que, entre los amarres y palos anudados. En verdad todo fue muy extraño, y ahora lo sabíamos. Todos pensamos en aquel gran fuego, tan brillante y tan potente. Esa fogata, mi primera fogata, pero la última de ese viejo scouter, era lo mejor de un pequeño homenaje a sus años de buen jefe scout. Nunca más volví a ese bosque. Tampoco nunca encontré uno parecido a él. Ni aún años después, cuando pude viajar y conocer muchos lugares. Y curiosamente, tampoco volví a ver un fuego como ese, tan luminoso, tan vivo, tan particular, tan estupendamente sabio. Hablo del viejo Tobías.